¿Es bueno confiar en el Señor? Pues claro que sí, queridos hermanos y amigos. Confiar en el Señor es muy importante para nosotros los cristianos católicos. Confiar en el Señor, pues, de una forma positiva, de una forma llena de fe, de sabiduría, es importante porque cuando confiamos en el Señor, todos los problemas, las pruebas que nos van a atacar de diferentes lugares, con la ayuda de Él, se triunfa, queridos amigos. Vamos a leer, queridos amigos, la palabra del Señor en esta hermosa y maravillosa hora. Vamos a leer el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 7 al 8. Dos versículos tan importantes acerca de confiar en el Señor. Y lo vamos a leer, queridos amigos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos dice la palabra del Señor. Bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta ni deja de producir sus frutos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Qué bueno, queridos hermanos, de escuchar esta palabra del Señor. Una palabra llena de vida, llena de esperanza, llena de plenitud de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el que confía en el Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos bajo la voluntad de Él. Estamos bajo la gracia de Él. Estamos a lo que Él diga, porque Él es el quien nos da todo. Y si confiamos en Él, queridos amigos y hermanos, pues, aunque vengan los problemas, pues vamos a soportar, porque confiamos en el Señor. Y si ponemos la esperanza en Él, con más razón, queridos hermanos, vamos a tener esa plenitud de escuchar la voz de Dios. Que cuando los sintamos tristes, los sintamos deprimidos, los sintamos decaídos, aquí viene el Señor y nos viene a llenar de esperanza. Imagínense que un árbol plantado en un desierto. Usted lo va a ver a un árbol con sus hojas verdes, con sus frutos. Usted lo va a ver aquel árbol con aquella sombra inmensa, donde van a descansar, van a ir a convivir muchos pajaritos, todo. Es un árbol que no está por así, sino porque es un árbol que sus raíces llegan al agua de vida eterna, el agua del Señor. Qué bueno, queridos amigos. Y entonces ese árbol está ahí dando sus frutos
al 100%. Qué bonito, hermano. Qué bueno es confiar en el Señor cuando usted comienza a dar sus frutos, porque la Biblia dice que el árbol también se conocerá por sus frutos. Si nosotros damos frutos buenos dentro de la obra, dentro del diario vivir, queridos hermanos, somos un árbol bueno, un árbol que está lleno de buenos pensamientos, de dar consejos, de ayudarle a aquel amigo que está pasando por dificultades, con una palabra que uno le diga qué te está pasando y él le cuenta, ahí está el fruto del amor de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en el Señor. Y entonces pues así nos pasa a nosotros, queridos amigos. Pero hay muchas veces que también como personas, como seres humanos, como aquel árbol que lo van a sacudir, le va a llegar una prueba y usted está bien verdecito dando sus buenos frutos, queridos amigos y hermanos, y de repente pues viene la sacudida del enemigo y comienza a sacudir aquellos frutos que usted ha dado y comienzan a caerse, queridos amigos, comienzan a quedar sin frutos aquel árbol. De repente viene otra prueba, porque le ha pasado a usted que después de saliéndose una prueba viene otra y se sale de otra, viene otra, queridos hermanos, y después otra. Y aquel árbol va botando sus hojas. Aquel árbol se queda sin ninguna hoja. De tanta prueba, de tantas sacudidas que le da la vida, usted queda sin fuerzas. ¿Le ha pasado a usted que dice, yo ya no quiero ir a la iglesia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando tanto problema? ¿Por qué me está pasando esto que me está pasando a mí? ¿Por qué? Pero usted tiene que aceptar que si confía en el Señor, también va a aceptar la voluntad de Dios, que no todo lo que usted puede hacer le va a salir bien. Porque va a haber momentos de que cuando usted está bien, también va a estar mal, queridos amigos. Entonces aquel árbol comienza a quedarse seco completamente. Y ahí es donde está completamente seco aquel árbol, llega el enemigo a quererlo hacer para el fuego, para la leña. Pero ahí viene la promesa de Dios y Dios lo dejó ahí para ver si soportó la prueba. Entonces cuando usted soporta la prueba y viene el enemigo y comienza a raspar, decir, a este árbol sí ya lo voy a llevar al fuego, y se da cuenta que está verde, hay una fe todavía ahí. Y aquel árbol está esperando que llegue nuevamente a las raíces, al agua. El ser humano lo mismo le pasa. Cuando usted está pasando por los momentos difíciles, que le llegó la prueba y usted se quedó sin fuerza, se quedó sin alientos y está ahí llorando y ya no quiere seguir, usted se ha quedado sin hojas, completamente seco. Pero viene la promesa de Dios, feliz y bendito el hombre que confía en mí. Y vamos a comenzar a hacer oración, queridos amigos. Cuando comenzamos a orar, comenzamos a decirle al Señor que nos perdone y que queremos recuperar fuerzas. Y después de una prueba viene la otra, pero aquel árbol va incementado buscando el agua de vida eterna. Y de repente pues comienza a florecer nuevamente. Así le pasa al ser humano. Cuando perdemos las fuerzas, comenzamos de nuevo a agarrar fuerza. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor. Y comienza aquel árbol a echar hojas, a florecer. Y como decía ese y ese, no decían que ya estaba secando y mírenlo hoy. Así le pasa al ser humano, queridos amigos.
cuando nosotros pues los sentimos tristes, abandonados, ya pues sentimos que ya no podemos más, buscamos la oración y comenzamos a sentir el poder de Dios, a llenarlos de la fe, de ese Espíritu Santo, y vienen bajando esos ríos de agua viva y comenzamos a transformarlos, comenzamos a evangelizarlos, comenzamos a mover todo lo que estaba malo, viene la bendición y viene a dar esos frutos nuevamente. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el que todo lo puede, el dueño de todo el universo, y ese se llama Jesucristo, queridos amigos. Por eso tenemos que estar siempre agarrados de la mano del Señor. Si algo les sirvió este mensaje, queridos amigos, compártanlo y que Dios les bendiga. Bendito sea Dios.